Vida Nueva para el Mundo Toluca, Coffee Break para mujeres. Comparte Maries Alduzzi. Buscándolo intensamente. Pero pues nos da muchísimo gusto que estén este día aquí. Y bueno, el tema de hoy, ya sé que la conferencia que nosotros pusimos en la publicidad es Buscándola intensamente. Y ahorita va a aparecer aquí en pantallas. Ahí está. Y voy a hablar en esta mañana de un tema un poquito difícil en el sentido de que digan, nos hizo venir, estamos aquí, tuvimos que hacer tantas cosas y organizarnos por estar aquí. Voy a hablar un poquito de las crisis. Y las crisis en la vida, pues a veces como que no nos gusta el tema, ¿o sí? Las veo como con cara de crisis. Así de what? ¿Por qué no vas a hablar de ese tema? Bueno, yo creo que es un tema que todos hemos vivido cotidianamente, lo estamos enfrentando de una u otra manera. Y yo quiero que esta mañana tú te lleves ese aprendizaje, porque creo que te va a servir muchísimo, porque somos mujeres bien hormonales, ¿no es cierto? Bueno, a mí ya se me están acabando. Entonces, que porque tenemos hormonas, que porque ya se nos están acabando, que porque estamos a la mitad, que porque siempre tenemos pretexto, ¿no? Entonces, yo no quiero que pases las crisis hormonalmente. Eso ya se acabó. Aunque si somos de carne y hueso, sí vamos a sentir y vamos a lo mejor a veces a exagerar. Así de, ¡ah! ¡Qué horror! Y nos ponemos a chillar 3 días, 4, una semana, un mes, un año, 2, 12, 13, 12, no sé. Pero entonces, bueno, todo esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces nos vamos a enfocar al tema de las crisis. Dile a tu amiga que te habla. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de personas históricas que Dios puso aquí en la Biblia. ¿Quién trae Biblia? No me saquen su celular. Ese no puede. No sé. Sí, las de la generación más de para acá sí son de sus celes, su iPad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos también. Vamos a platicar de este tema que yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Ay, perdón, esa ya pasó, ¿no? No, ¿qué es la crisis? La crisis es el punto de cambio en el curso de algo. Esto quiere decir que tú estás así como de lo más campante, te levantaste en la mañana cantando Gloria a Dios, los pajaritos, y bueno, estás fascinado. Pero de repente te llega una llamada y en esa llamada te pueden estar dando una súper mala noticia. Puede ser que alguien se enfermó, que alguien se accidentó, que algo sucedió. Entonces eso es como un golpe emocional que te saca de cómo amaneciste en la mañana. Y entonces ahí nosotros vamos a tener una reacción interna ante una amenaza o ante un riesgo externo. ¿Vamos bien? Estas crisis dicen que pueden provocar que una persona pierda temporalmente la facultad de reaccionar o de hacer frente a las cosas. Temporalmente, muchachas, no se vayan a quedar en ese estado. Temporalmente solamente. Dice aquí también que cuando una persona pierde el equilibrio emocional como resultado de ese suceso que te movió y te golpeó emocionalmente, entonces decimos todos que experimenta una crisis. ¿Ustedes la han usado coloquialmente o cotidianamente a veces? ¿Es que está en crisis? ¿O estoy en crisis? Pues se trata de todo esto que estamos viendo ahorita. Y dice también que a veces se puede tratar de un problema que ha crecido en forma desproporcionada. Esos problemas que tú y yo a lo mejor tenemos cotidianamente con nuestro hijo, puede ser con un vecino, puede ser con tu esposo,
puede ser con alguien de la oficina, ¿no es cierto? Y a lo mejor ese problemita empezó muy pequeñito, pero como no se resolvió, se fue haciendo cada vez más grande, hasta que ya alcanzó un nivel desproporcionado. Dice, o un problema que no era serio, pero que adquiere un significado especial y se convierte en algo agobiante. Yo les voy a platicar que tengo 2 perras husky. Una de ellas la compró mi esposo que para que David la cuidara. David sí la cuidó y me consta que diario la sacaba y patinaba con las perras, y la Maya se embarazó, tuvo a un cachorrito y ese cachorro ya tiene casi 2 años. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque fue un suceso así cotidiano, de lo más normal. De repente me cambio de casa y al lugar donde llego, pues esos perros molestan a mi vecina, sin que pues yo quisiera, no era mi intención. Pero de repente entonces llega una mañana y me toca la puerta y se empieza a quejar, ¿no?, de mis perros. Y diario les lavamos, les hacemos, les damos de comer, etc. Pero me decía que se le estaban formando muchas moscas y que por mis perras y no sé cuánto. Y yo dije, pues he tenido todo el cuidado que he podido tener, no quisiera molestarte, etc. Pero sí me agobió esa mañana porque yo no sabía toda esta historia que ella me comentaba. No quiero decir que ella esté mintiendo o exagerando, pero la cuestión es que ella dice que tiene muchas moscas y yo que las tengo en mi casa no tengo. Entonces, así como que dije, bueno, voy a hacer más esfuerzo para que no te estén lastimando a ti, pero de una cosita así pequeña se puede hacer una cosa muy grande si no tenemos cuidado, y esas son las crisis que tú y yo podríamos estar enfrentando. Entonces, vamos a ver aquí. Las crisis, dice, no necesariamente son malas, porque ahorita que les dije crisis, la cara de felicidad que tenían de venir del coffee como que se les estaba borrando. No necesariamente son malas, les tenemos miedo, pero no necesariamente son malas. Nos pueden llevar a hacer cambios que quizá en algún momento no has considerado como necesarios. De hecho, muchas de las consejerías que a veces tengo, en algunas me doy cuenta de que Dios está permitiendo una crisis precisamente para que haya cambios. Hay cosas en las que Dios quiere tratar con nosotros y que a veces decimos, espérate tantito, sí ya sé cuál es el punto, ¿no? Pero ahorita, y ahorita, y ahorita, y ese ahorita lo vamos posponiendo, de tal manera que pues Dios tiene que permitir una crisis para que ya realmente lo veamos en serio y que se logren hacer esos cambios. Pueden también dirigirse hacia la destrucción. Eso, aguas, todo depende de cómo nosotros las tratemos, cómo dejemos que nos invadan. Y ahorita vamos a ver también los elementos de la crisis para que vayamos entendiendo de qué manera nosotros la podemos estar enfrentando y asimilando de una manera más asertiva. Dice, o nos pueden llevar también a descubrir nuevos métodos o mejores. No sé ustedes si son de las personas que les gustan los cambios. ¿Sí? Pues qué bueno, dense un aplauso porque de joven a mí no me gustaban los cambios. De hecho, yo adornaba o decoraba mi casa y pobre de aquel que ose cambiarme el florero hacia acá, porque es que el florero yo lo puse así y así el florero se va a quedar. Y yo tenía de vecina a mi cuñada Elizabeth y a ella le encantaban los cambios y me hablaba emocionada y me decía, gorda, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Tienes que venir a ver mi casa. Vivíamos así como a 5 casas, ¿no?, de distancia. Y yo, ¿por qué? Es que me puse a cambiar todo, ¿verdad? Me quedó tan maravilloso, no veas. El tocador lo puse acá, la cama acá, puse el silloncito, pero tienes que venir. Ella me hablaba de esos cambios, yo me agobiaba. ¿Cómo es posible que
fuera considerando algunos cambios. Porque les decía, a veces te delineas el ojo igualito que desde que estabas en secundaria. Y ya tus hijos ya terminaron la universidad. O sea, entonces dices, ¿qué onda, no? Algunos síntomas o manifestaciones son síntomas de estrés físico o psicológico, y quisiera que viéramos un video que a lo mejor ya han visto en las redes. Si lo viste, pues nada más recuerda. ¿Qué les parece este mensaje? Hoy en la noche van a dejar su vaso de agua por ahí. ¿Cómo regreso, Juanito? Es que se supone que no vamos a tener problema de regresar. Pero ya no me voy a estresar. El vaso. Ajá. Sí, yo ya lo solté. Entonces dice que soltemos el vaso, ¿verdad? Para que no estemos estresadas. Y esas son manifestaciones o síntomas. Ustedes pueden ver si tú o alguna persona cerca de ti, puede ser tu esposo o las personas más cercanas con las que vives, a veces no estamos conscientes de que están viviendo una crisis. Y de repente dices, bueno, ¿y por qué yo soy tu punching bag? ¿O por qué tienes esa actitud de pánico o de derrota? Esta actitud de derrota se desarrolla cuando la persona a lo mejor quiso de varias maneras solucionar el problema. Lo pueden llevar a un estado de agitación y de desasosiego. Pueden provocar la búsqueda de alcohol y de drogas en casos muy extremos, en el que la persona está a lo mejor viviendo mucho estrés, pero también junto con el estrés está viviendo una situación de mucho dolor emocional. Entonces, con tal de sofocar ese dolor emocional, a veces la persona va y busca el alcohol o las drogas como una ayuda, que sabemos que no es ninguna ayuda porque finalmente eso los puede destruir, haciéndolos codependientes y trastornando más su entorno familiar. Puede desencadenar también en pleitos, porque dice que empiezan a trabajar las personas una ira que antes no tenían, y puede también caer en apatía. Cuando tú ves a una persona que está durmiendo la mayoría del tiempo, puedes pensar que esa persona está viviendo en una crisis, y también es algo que le ayuda temporalmente a huir de la situación. Se ha notado también que las personas pierden su eficacia de un 100% a un 60%. Ahora, a esa persona que le va a ayudar a salir adelante de las crisis, es bien importante que nosotros tomemos nota de esto, porque todo lo que nosotros como personas creemos,
las ideas que tenemos de la vida, las expectativas que cada uno de nosotros tiene también, las percepciones que nosotros tenemos, contribuyen a enfrentar una situación de crisis de una manera adecuada o de una manera destructiva. Tú tienes en tu persona, en tu mente, en tu corazón, en tus manos, la posibilidad de saber cómo quieres enfrentar la crisis que a lo mejor tú estás ahorita teniendo que resistir. Ahora hay factores de equilibrio de los cuales nos hablan muchas personas, sobre todo a lo mejor psicólogos, y entre esos factores de equilibrio que nos pueden volver después de una crisis, de ese equilibrio emocional que necesitamos, dice que es una percepción adecuada, porque a veces como somos mujeres y somos muy almáticas, tendemos de una cosa pequeña a maximizarla. Y tú les platicas a todos, no es que tengo un grave problema. Y todos así casi desesperados por ti. Y la cuestión es tan chiquita, no es que mi perrito no comió. Y dices, por favor. Entonces, tenemos que tener una percepción real del tipo de conflicto que estamos nosotros enfrentando, verlo como tal es, disfrutar en ese momento de un número suficiente de amistades con las que a lo mejor te puedes desahogar. Esa es una táctica, además nos encanta porque lo pones por WhatsApp, casi lo subes en el Face y luego todavía gastas como 2 horas o 3 en el teléfono platicando en tus circunstancias a muchas personas que les tienes confianza. Eso no va a arreglar el problema, pero te va a permitir tener cierto desahogo. Dice también que el cuerpo de Cristo, que nosotros estamos aquí, sabemos que todas somos hijos de un mismo Padre, ¿verdad? Y que estamos aquí para apoyarnos. Pues entonces vienes y a veces pues lloramos en el hombro, y a mí me ha tocado que vienen a llorar en mi hombro y de repente yo estoy llorando con ella también, ¿no? Y digo, ¿qué onda? Se supone que le tengo que consolar, pero ya me he vuelto un poco más chillona. Entonces, bueno, el cuerpo de Cristo tiene que ser ese factor de equilibrio, y también nosotros, aunque a veces no lo percibimos como tales, desarrollamos mecanismos de defensa precisamente para que no nos duele. Esos mecanismos de defensa no todos son buenos, pero a veces puedes caer en negación, puedes caer en racionalización, puedes invertir tiempo buscando información, puedes también tener lectura de libros que traten el tema que tú estás a lo mejor teniendo como una crisis. Puedes también, que son las más efectivas, tener un tiempo de oración. Esas son una de las herramientas más efectivas, orar. A veces nosotros pensamos, irme a mi cuarto y orar, como que se me hace muy triste yo sola ahí llorando, mejor lloro con alguien más. Pero la verdad, yo creo que todas lo hemos disfrutado, ya hemos visto los resultados de estar en oración, y yo te garantizo que cuando tú entras en shock a través de alguna circunstancia de crisis, a mí me ha pasado que cuando voy y me encierro a lo mejor un día, y literal, a veces que no me baño, no me visto así como para salir a la calle, me pongo mi pijamita o me la dejo y ahí estoy orando, buscando las escrituras, porque sé que eso me va a fortalecer mucho, que me va a dar la guía que yo necesito y que voy a salir de ahí transformada. Acuérdense de Ana, no sé si ustedes ya leyeron su historia en la Biblia, y ella dice que estaba súper afanada porque estaba estéril, no podía tener hijos. Y bueno, había una mujer que le hacía la vida más pesada porque iba y se burlaba de su esterilidad. Dice que dejó de comer, que estaba, yo creo que en depresión, que el esposo no la podía consolar, y ella finalmente fue y se metió en oración y le pidió a Dios con toda la amargura que había en su alma. Ella se encerró, llegó a ese lugar y le dijo: Dios mío, yo te pido un hijo.
Y a mí lo que me conmueve de esta historia es que no solamente se lo pidió, sino que no lo quería para ella, porque ¿estás de acuerdo que si estás estéril quieres a tu hijo ahí pegado, no? Miren, este es mi hijo que me quitó la esterilidad, y tenerlo ahí acurrucado en tus brazos y mi bebé. Y ella le dijo a Dios, si tú me lo das, yo lo voy a entregar a tu servicio. Pero dice que cuando ella oró, descargó toda su alma en oración, y dice que cuando salió de allí, de ese lugar, no estuvo más triste. Ese es el secreto verdadero de la oración. Que cuando tú y yo busquemos a Dios, estemos seguras de que Él nos está oyendo. Ahora, una cosa es que nos oiga, otra que nos responda como nosotros queremos. ¿No es cierto? Porque luego hacemos berrinche de que, no señora, así no te lo había pedido. O sea, te equivocaste. Iba a ser así, así y así, pero creo que no entendiste lo que te dije. Y bueno, vamos a ir viendo los ejemplos de esta mañana de hombres que estuvieron en crisis, cómo es que ellos tuvieron la oportunidad de discernir las respuestas de Dios y cómo es que ellas vieron estas situaciones de crisis en sus vidas a través de esto. Y dice, leer las escrituras, tan importante. Y luego, si tú pasas mucho tiempo hablando con la gente de tu crisis, luego pues ya te queda muy poco tiempo, luego te preguntamos, ¿y ya oraste? Es que no tengo tiempo. ¿Verdad? La investigación y la experiencia indican que en aproximadamente 6 semanas se puede restaurar el equilibrio emocional en una persona. Transiciones como causa de crisis. ¿Qué es una transición? Dice, es un periodo en que se pasa de un estado de certeza a un estado de incertidumbre. Por eso no nos gusta, porque estamos tan tranquilas en nuestra área de confort, todo está controlado y de repente nos pega emocionalmente, nos saca de nuestra área de confort y empieza a haber en nosotros incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ahorita vamos a ver qué es lo que nos puede causar incertidumbre. No todas estas transiciones son inesperadas. Hay algunas que sí no te las esperas, hay otras que puedes esperártelas y algunas son procesos normales de la vida. ¿Cómo qué? Bueno, de soltero a casado, yo cuando vi esto pues nunca pensé cuando me iba a casar que era una crisis. Por eso no todas las crisis son malas, porque yo estaba feliz de casarme y yo nunca pensé estoy viviendo una crisis, pero sí es cierto, es una crisis porque trae una transición y sí nos saca de confort y estás enfrentando algo nuevo, ¿no es cierto? También estar de casado a divorciado, pues que lamentablemente sabemos que nuestra sociedad ahorita tiene muchísimos divorcios, algunos pues son causa importante en el sentido de que pues la persona no quiere restaurar su vida o ya tiene un amante, no quiere dejarla, y en esos casos pues la Biblia establece que sí es necesario el divorcio. A Dios no le gusta, pero dice por la dureza del corazón del hombre es que se tiene que llegar a esta circunstancia. Está comprobado que el divorcio impacta a más de 60 personas alrededor de las personas que tienen este problema y este conflicto. Puede ser también que estés sano y de repente te dan un diagnóstico de enfermedad y que esa enfermedad te haga dependiente de alguien más, lógicamente que va a ser un estado de crisis. La crisis cuando estás sin hijos, ¿y quién se acuerda cuando empezaron a tener hijos? Ya no tenías horario de comer, de dormir, todo el día la atención y todo era alrededor del bebé, ¿no? Entonces, por eso se considera una crisis. La crisis de los 40 a los 50. ¿Quién ya pasó esa crisis? No me lo platican. ¿Cómo les fue? Mejor ni platicar, ¿verdad? Pero es una crisis que viene con los cambios de vida. De empleado a jubilado también es otra crisis.
podríamos mencionar algunos otros temas de crisis y sí son difíciles porque yo me acuerdo que de los 40 a los 50 dicen que como a la mitad, no las quiero asustar, las que están en esa etapa, igual y la pasas muy bien, pero sí es una etapa difícil porque empiezas a hacer como un balance de tu vida, empiezas a pensar en tu futuro, en lo que no hiciste, en lo que pudiste haber hecho, en lo que, bueno, entonces no les quiero platicar luego las hormonas, mejor no saltamos eso, ya no las quiero entristecer, pero sí nos tenemos que ir como que preparando y de hecho ahora hay más información, hay libros, hay publicidad, a lo mejor hay hasta escuela que te impartan los conocimientos que tú necesitas para enfrentar esa crisis de los 40 a los 50 y pues ya pasando los 50 ya las demás crisis, sí, ¿verdad? Bueno, pero esta mañana yo quisiera, aparte de todo esto que hemos visto acerca de la crisis, que tú puedas identificar plenamente si tú estás viviendo una crisis o si alguien más la está enfrentando, pues que veamos algunos ejemplos que Dios nos ha dejado, gracias a Dios, en la Biblia. Y yo quisiera narrarte algo de la historia de la vida de José. No sé quiénes conocen la vida de José, pero la vamos a ir repasando un poquito porque ya veo manos aquí de que ya saben de qué se trata. José fue hijo de un hombre que se llamaba Jacob. Ese hombre tuvo concubinas y entonces tuvo 12 hijos, entre ellos José. José era el más pequeño y a ese pequeño, pues Jacob sí le dio un especial trato. Entonces, bueno, pues si tú eras de las que viste el trato que le dieron tus papás a tu hermano menor, que todo es para el niño y no lo vayas a despertar y le vamos a comprar al bebé eso. Y bueno, al chiquito, y yo sé que hay muchas que a lo mejor están medio sentidas, ¿no? Porque no fueron las favoritas. Y esto se trata de esta historia de que José era el favorito de su padre, porque dice la Biblia que José le nació a Jacob en su vejez. Entonces yo creo que esta era una razón natural y obvia para Jacob de decir, es que cuando pensé que ya no iba a haber hijos, está aquí, ¿sí? Y entonces le hizo una túnica de colores. Es como si a todos les hubiera comprado la ropa en el mercado y a José le hubiera llevado a Sara. Más o menos. Entonces, bueno, pues le hizo una túnica de colores. Además, ya cuando creció José, dice la historia que José veía cómo sus hermanos tenían mala fama y iba él y se la platicaba a su papá. Entonces, así como que otro tema en contra de José. Luego siguió creciendo y José empezó a tener sueños, por eso le decían José el soñador. Empieza a tener sueños de Dios donde le revela que todos sus hermanos se iban a inclinar delante de él y él sin pena, un día así de charla, les dice a sus hermanos, ¿qué creen? Les tengo una buena y una mala. La buena es que yo estaba al centro y la mala es que ustedes estaban todos a mi alrededor. No dice así la Biblia, le estoy parafraseando. Pero entonces ellos se enojaron cada vez más en contra de José, porque no entendían la revelación que Dios le estaba dando a él. No entendían cuál iba a ser el propósito y ellos pensaban que José les estaba platicando esto para molestarlos. Entonces su envidia creció, su coraje, su odio, al punto de llegar a planear, hermanos, ¿qué haremos con José? Y entonces dijeron, matémoslo. Metámoslo a una cisterna y ahí lo dejamos. Llevamos la túnica de nuestro hermano, le empapamos en sangre de un cabrito y le decimos a nuestro padre que una fiera del campo lo mató. Y entonces uno de sus hermanos, Rubén, fue el que lo salvó de este plan tan siniestro
y les dijo, no podemos matarlo, es nuestro hermano, mejor métanlo en la cisterna, y pensó que se les iba a bajar el furor. No sé a dónde se habrá ido Rubén. Cuando regresa, estaban planeando venderlo a una caravana que venía, que iba camino hacia Egipto, y dijeron, ya no lo vamos a matar, lo vamos a mandar a Egipto como esclavo. Entonces lo venden como esclavo. Imagínense a José, le despojan de su túnica, se va con esta caravana, llega a Egipto y lo compra una caudalada. Y además alguien que estaba en autoridad junto al faraón. Entonces se va a esta casa José, llega ahí y tú dices, wow, qué lindo terminó esta historia. Pero ahí estaba la esposa de Potifar. Y yo le digo a la esposa de Potifar que esta mujer no tenía principios ni moral. Yo creo que José era muy guapo y joven. Entonces esta mujer lo empieza a codiciar. Y le pone una trampa de tal manera que todos los de la casa se van y ella se queda sola con José. Y entonces ella propicia una seducción para que José peque en contra de Dios. Entonces dice José, no, todo lo que hay en esta casa, todo, Potifar lo ha puesto en mis manos. Sería yo un vil si yo me acostara con su esposa. Entonces, él, dice la historia, que corre, se sale, y esta mujer atrapa sus ropas y se quedan sus ropas en sus manos, y José sale corriendo sin que hubiera pasado absolutamente nada. Cuando llega Potifar, pues ya se imaginará la historia, que esta mujer le carga pues toda la culpa a José y le dice a su esposo que José la quiso deshonrar. Entonces, imagínate la impresión de José de vivir una crisis como esta, de que cuando él eligió hacer lo que tenía que hacer delante de Dios, porque nadie lo iba a ver más que la mujer, pero él sabía que todo esto traería consecuencias si él no paraba la circunstancia. Él hizo lo bueno delante de Dios, y cuando de repente se encuentra que Potifar lo manda a la cárcel. Y no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que dices, si yo todas las mañanas me levanto a orar, leo la Biblia, canto tan bonito en la alabanza, doy clases en la escuelita dominical, tengo que estar lidiando con 50 niños que, imagínense, ¿no? Y todavía cuando yo elijo hacer lo que Dios quiere que haga, en lugar de irme bien, me va mal. Llega José a la cárcel y empieza a ver el encargado de la cárcel, que era la cárcel de todos los presos reales, o sea, del reino, que José tenía algo especial que había visto también Potifar, que era que Dios estaba con él. Y Potifar se dio cuenta de cómo Dios lo engrandecía y lo bendecía, y por eso le empezó a poner en la administración, porque dijo, con él me va a ir bien, puedo confiar en él, es respetable, es responsable, yo sé que Dios está con él. Y lo mismo pasó con el encargado de la cárcel. Él empezó a ver que era una persona que podía confiar en él. Y ahí estaban el copero y el panadero del rey, del faraón. Y entonces tienen un sueño los dos una noche, y al día siguiente yo me imagino que estaban platicando, fíjate que yo soñé eso, ay, qué raro, yo también. Y entre que estaban platicando los dos, dice José, yo les puedo dar el significado de sus sueños. Y entonces le dice al copero, tú en 3 días vas a estar restituido en tu lugar con el rey, dándole la copa, y al panadero le dice, y tú en 3 días vas a morir. Y entonces le dice al copero, y cuando salgas, te pido por favor que tú te acuerdes de mí. Salen los dos, sucede como José les había dicho, el significado de este sueño,
Y al copero, ¿qué cree que le pasa? Se le olvida. Entonces pasan 2 años más. Imagínate toda esta historia. O sea, José no había hecho nada para merecer, o sí merecía algún disgusto de sus hermanos, no era como para que lo quisieran matar. ¿Estás de acuerdo? Luego sale de ahí, llega a una casa en donde lo tratan bien y la mujer empieza a decir mentiras en contra de él. Por esa injusticia va a la cárcel, luego conoce a estas personas, sale de la cárcel el copero y se le olvida que estaba José ahí esperando que lo sacara 2 años. Y no es esta historia de crisis así como para que dijera la historia y José agarró una lanza y se la clavó. Y tú digas, sí, no, pues, o sea, ya no le quedaba de otro, era lo único que podía hacer. Sin embargo, nosotros podemos leer a través de esta historia que José nunca renegó de las situaciones en las que él estaba viviendo. Y entonces dice que el faraón tiene un sueño. Se le había olvidado al copero y tú dices, no, pues ya se queda ahí el pobre eternamente, pero tiene un sueño el faraón. Y entonces el faraón lo toma tan en serio porque si era un sueño de parte de Dios y se le repite y se le repite y se le repite el mismo sueño y él no sabe el significado. Y entonces empieza a buscar a todos los grandes, a los astrólogos, a todos los sabios de ese tiempo, a ver quién me puede decir el significado, y nadie le puede decir el significado hasta que el copero se acuerda. Yo tengo una persona que te puede decir el significado del sueño. Y entonces van y sacan a José corriendo. Ven, José, te necesitamos, córrele, rasúrate, vas a ir con el faraón. Imagínense, de la cárcel al faraón, después de estar esperando 2 años. Yo creo que José dijo, hijo, y el copero de aquí me dejó, ¿cuándo se va a acordar de mí? Cuando de repente eso sucede, va delante del faraón, le dice el significado de su sueño y le dice, va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de hambre. Entonces José, con sus dones administrativos, empieza a preparar la tierra. El faraón lo pone como una autoridad y entonces vencen todos esos 7 años de hambre. Y yo quiero que tú veas junto conmigo la conclusión a la que llegó José después de esta crisis y lo que él aprendió. José aprendió en su crisis que, aunque el hombre tenía planes de destrucción contra él, el plan y el propósito de Dios para su vida prevalecería. Él no dijo, yo creo que Dios ya me abandonó. Yo creo que ya se olvidó. Es más, yo creo que ni sabe dónde estoy. Él siguió y prosiguió pese a las circunstancias tan tremendas y tan extremas que estaba viviendo, y no permitió que ninguna de esas crisis los llevara a la destrucción. Al contrario, todo eso lo fue edificando, lo fue fortaleciendo, y yo me imagino que el día con día estaba más seguro, no importa qué tribulación, qué prueba, qué angustia, qué aflicción, pero el plan de Dios en mi vida se va a cumplir. Porque él entendió que él tenía que pasar por todo un proceso en el que Dios tenía que enseñarlo a tener a lo mejor dominio propio, a lo mejor fortalecer su fe, a lo mejor enfrentar la vida realmente, entendiendo el propósito de Dios que tenía. Y dice aquí, aunque el hombre lo quiso destruir, si tú eres una hija de Dios, nadie te puede tocar, porque están los planes de Dios decretados sobre tu vida, y Él va a mover las cosas que Él tenga que mover para que el propósito por el cual tú naciste se cumpla. Y entonces por eso Él dijo, el plan de Dios y el propósito de Él para mi vida prevaleció. Y por eso Él fue capaz de decirle a sus hermanos, ya cuando después de muchas cosas que suceden, que ustedes la pueden leer en la Biblia, todo el relato,
les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Dice: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Tú te hubieras podido imaginar cómo iba a terminar esta crisis de José? ¿Hubieras podido vislumbrar que después de tanta injusticia él hubiera podido llegar a ser el instrumento a través del cual la gente que tuvo que padecer durante 7 años de hambre tuviera que comer? Qué grandes Dios tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver otra crisis, la crisis de Naamán. ¿Qué se sabe de esta historia? También. Pues la crisis de Naamán también nos enseña algo muy importante, porque la crisis de Naamán se trató de un general del ejército de Siria, y dice la historia en Segunda de Reyes 5 que este hombre tenía muchísimo éxito, había tenido muchas batallas, era victorioso, era un gran líder militar, pero el único problema que él tenía era un problema que él tenía lepra. Y en ese tiempo no era como ahora, que pues ya hay tanta ciencia, hay tantos medicamentos, tantas herramientas para que esa enfermedad no nos toque. Pero en aquel tiempo era algo de continuo, que tú te podías encontrar la lepra casi pues a la puerta de tu casa, y tenían algunas reglas en Israel para mantener a esos leprosos fuera del campamento, fuera de la sociedad, para que no se contrajera esta enfermedad. General era sirio, pero en su casa vivía una chica de Israel que había sido cautiva y se la habían llevado a su casa. Y cuando esta chica escucha que este general tenía lepra, le dice a su ama: yo le voy a dar un consejo. ¿Quiénes han aconsejado aquí cuando alguien está enfermo? Ay, yo conozco. ¿Por qué no te tomas este desintoxicante? Si te tomas un Fedrax en la noche. Bueno, pero esta niña no hizo eso. Le dijo: si el general va a la tierra de Israel, de donde yo soy, ahí va a encontrar al profeta que va a ser capaz de sanar esa lepra. Porque en esos tiempos Dios usaba a los profetas, porque no tenían todo el contenido de la Biblia, como voceros de Dios. Y Dios les hablaba a esas personas y ellos tenían que dar el mensaje que Dios les había dado. Y aparte, Dios los usaba también para sanar. Entonces, en lo natural, este gran hombre que estaba ya acostumbrado a que le rindieran porque era el gran general, ¿no? Entonces, él llegó así como diciendo: pues aquí vengo con unas cartas de mi rey influyentes, y yo quiero que por la influencia que yo tengo, porque soy un gran general, me atiendan, y que el rey de aquí de Israel me sane. Primero fue con el rey, con cartas así de su rey, para que le abrieran las puertas. Le llevó regalos, oro, plata, vestidos, se prepara muy bien para llegar delante de él. Y cuando llega el rey, ¿saben lo que hace? Es como si yo ahorita parada agarro mi vestido y lo empiezo a romper. Rasgó sus vestidos el rey y le dijo: ¿cómo te atreves a venir a decirme que yo te sane? ¿Soy acaso Dios? Y lo afrentó. Entonces le dijo a alguien más, a este general, que fuera a ver a Eliseo, que era el profeta. Entonces llegó Naamán, a la casa de Eliseo. Y el general dijo: va a salir el profeta, me va a imponer las manos sobre mi cabeza y me va a sanar. Esas eran las expectativas de Naamán. Pero la historia nos platica que el profeta no salió. Le mandó un mensajero y le dijo: dice el profeta que te
al Jordán. 7 veces te sumerjas y a la 7ª vez que salgas vas a salir sano. ¿Y qué creen? Que Naamán se enojó. Se sumergió. No, se enojó. Hizo berrinche. Porque dijo, o sea, ¿no te has dado cuenta de quién viene? Soy Naamán, el victorioso, el grande, el que ha terminado con los ejércitos. Y tú ni siquiera te das el tiempo de salir. Me afrentas que me mandes un mensajero y todavía me rompas mis expectativas de que tú ibas a salir, ibas a imponer las manos y yo iba a sanar. ¿Ustedes qué harían? ¿O qué hubieran hecho en ese caso? Dice que sus soldados alrededor le empezaron a decir, y sus siervos, pero ¿qué vas a perder si te sumerges? Porque Naamán estaba enfurecido. ¿Han visto a alguien enfurecido de que ¿por qué tengo que hacer las cosas como fulano? Si yo pensé que así. Y tú. Y yo me imagino esos que estaban así temblando junto a Hércules. Y dile tú no. Y si te sumerges. Y se sumergió Naamán 7 veces, como le dijeron los siervos. Ya viajaste, ya padeciste, ya gastaste, ya estamos aquí, métete. ¿Qué tal que es chicle y pega? Y dice que se sumergió 7 veces y cuando salió la 7ª vez, su carne estaba completamente limpia. ¿Y sabes qué quería Dios tratar con este general? Tratar con su orgullo. Porque a veces somos tan orgullosas que somos capaces de decirle a Dios, sí me quiero salvar, pero ¿sabes qué? Yo he pensado que la salvación es así. Y yo me quiero salvar como yo digo, porque mis ancestros y todos me dijeron que es así, y entonces yo creo que estás un poco equivocado. Naamán tuvo que ser tratado con su orgullo. Y ¿sabes qué? Tenemos que ser tratadas también con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque yo me he encontrado en situaciones en las que Dios me dice, perdona al que te hizo daño. Es más, ora por él. Bendícelo. Y yo estoy hablando de Naamán, pero pues si hablara de mis experiencias. Entonces tenemos que someternos. Yo he entendido por tratos de Dios en mi vida, como en este momento estaba tratando Dios con Naamán, que yo me tengo que aprender a someter con todas mis emociones y todos mis sentimientos, que a veces no son muy buenos, a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que domine sobre mí y que esté yo sometida a ella. No tratar de someter a la palabra. Y entonces la crisis que tuvo Naamán le enseñó y aprendió que Dios no iba a obrar de acuerdo a sus expectativas personales, sino que él tenía que obedecer y someterse al plan de Dios. Porque ese profeta que estaba ahí estaba hablando la voz de Dios. Y si el profeta le decía, ve y te sumerges 7 veces en el Jordán, era como si Dios le estuviera dando esa orden. Y él entonces tuvo que aprender que a pesar de que él fuera un grande general, a pesar de sus logros, de sus conquistas, él tenía que aprender a someterse a Dios y a obedecer. Y cuando lo hizo, la obediencia fue la que trajo esa limpieza en su carne.
Y ahí les narro lo que les estaba platicando, más sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió a ser como la carne de un niño y quedó limpio. Esto está en Segunda de Reyes. Entonces, en esta crisis, él aprendió esta lección. La crisis de Pablo, pues se nos narra que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo yendo a Damasco. Sus planes eran ir y exterminar a todos los cristianos, los voy a matar. Y de repente dice que él iba en su caballo y ve una luz en el cielo y escucha una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo cae derrumbado del caballo, y cuando está en el piso, en ese momento Dios le revela que le estaba persiguiendo a Dios. Y en ese momento Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La transición que tuvo Pablo en su reforma religiosa, porque él era un fariseo, de fariseos, legalista, y fue reformado completamente, transformado completamente, de tal manera que él entendió que él estaba persiguiendo al mismo Dios. Y en ese momento le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios entonces lo levanta y le da un ministerio glorioso, porque lo empieza a usar para llevar el evangelio a otros continentes y naciones. Y dice la historia en 2 de Corintios que Pablo fue un hombre que padeció y que sufrió. Y dice que padeció naufragios, otro poco y se queda en el mar muerto. Padeció azotes, padeció complots para quitarle la vida, padeció hambres, padeció rechazo de los judíos, porque cuando supieron que él había tenido un encuentro con Jesucristo, muchos no querían saber de Pablo. Tú les decías: ¿qué creen, Pablo? Y ellas: no vaya a ser que nos haya convertido, nos quieran matar. Entonces, ni los creyentes lo aceptaban, y tampoco los querían aceptar los judíos, de donde había salido. Y dice que él aprendió en medio de todas estas crisis algo glorioso, porque dice que él aprendió que él debía de vivir en la gracia y el poder de Dios. Porque cuando él se sentía débil, como yo creo que tú te has sentido muchas veces, es que no tengo la capacidad, es que ya no tengo la fuerza, es que ya me cansé, es que ya no puedo, esto me sobrepasó. Pero ¿sabes qué? Hay una gracia de Dios que cada día Dios te la está otorgando a ti y a mí. Cuando Él sabe que solas no podemos, Él ya lo sabe. Y hay veces que nosotros nos tardamos en entenderlo, porque cuántas veces hemos querido salir adelante, cuántas veces te has dormido haciendo planes para resolver tal o cual cosa, y has hecho plan A, B, C, bueno, yo he llegado hasta el Z. Pero Dios me ha dicho: no es con tu fuerza, no es con tu poder, porque tu poder es así. Tienes que entender mi grandeza, tienes que entender mi poder, tienes que entender mi gracia, que aunque tú no te lo merezcas, Maries, yo estoy dispuesto a dártela. Entonces mi vida fue totalmente transformada, como fue transformada la vida de Pablo, porque yo dije: ya me cansé de hacer tantos planes, ya me cansé de tratar de dirigir y de causar las cosas en mis fuerzas, porque mis fuerzas son muy pocas y se me agotan. Pero cuando yo voy y tomo la gracia de Dios, y con su gracia, su poder, cuando soy débil, entonces entiendo que soy fuerte. Eso fue precisamente lo que Pablo entendió, lo que él aprendió. Y dice entonces: me ha dicho Dios, bástate mi gracia,
vano te cansas, en vano tratas de edificar, en vano dice la Biblia, comes pan de angustia, si el que no está edificando tu vida y tu hogar es Dios. Porque entonces sí, grandes cosas veremos que suceden. Todo lo que antes no viste que sucedía, todo lo que te cansó, te debilitó, cuando tú lo enfrentas con esa verdad en tu mente, le dices a Dios, yo no soy nada, yo me rindo ante tu poder. Y Pablo sanaba a personas solamente con pasar, y él no podía haber sido sano de una enfermedad en sus ojos, y dice que le pidió 3 veces a Dios, sáname, Señor. Yo he querido entender en lo natural a Pablo y me cuesta trabajo, porque Dios a lo mejor dicho, yo no le he permitido a Dios que él trabaje todavía al punto en el que ya lo había hecho Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Dios me usara a mí para sanar a una persona y Dios me dijera, tú no vas a sanar. Sin embargo, Pablo se sometió porque esa enfermedad era un azote que Dios había permitido, porque Dios sabía que el corazón de Pablo frecuentemente quería enaltecerse. Y dice la Escritura que por las revelaciones que nunca más nadie tuvo, tan profundas de parte de Dios, este aguijón en la carne de Pablo lo mantenía humilde. Y entonces entendió, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por último, quiero hablarte rápidamente de la crisis de Job. Y la crisis de Job obviamente está en el libro de Job. Y al principio, en los versículos primarios, vas a encontrar la historia, cómo se nos narra que Job era un hombre acaudalado, pudiente, porque no tenía una ovejita ni dos, tenía miles de ovejas, miles de asnos, miles de bueyes, tenía más de 10 hijos, o 8, no recuerdo bien, pero tenía muchísimos hijos. Y Satanás de repente le pide perdón a Dios para tocar la vida de Job, porque le dice, ¿sabes por qué Job te teme? Porque le has dado todo. Pero empiézale a quitar, y entonces vas a ver que su corazón va a cambiar. Y entonces Dios le permite a Satanás tocar primero los rebaños y todo lo que tenía Job, y entonces empieza a perder a sus asnos, que era su medio de transporte, a sus ovejas. De ellas vivía, comía, la lana, todo lo que te deja una oveja, los bueyes, y de repente, no solamente todo lo material y que lo hacía ser rico, sino que de repente también llega un siervo y le dice, estaban todos tus hijos haciendo fiesta y todos murieron. Yo me pongo a leer esta historia y no me imagino el impacto de esta crisis sobre la vida de Job, quedarte, como decimos cotidianamente, con una mano atrás y otra por delante, y que aparte de todo lo material, ya no tengas a tus hijos. Y no solamente la muerte de uno, la muerte de todos. Y entonces pasa el tiempo y le dice Satanás a Dios, claro, bueno, le quitaste todas sus cosas materiales a sus hijos, pero a él no lo tocaste. Entonces le da permiso de que toque el cuerpo de Job. Dice que le viene una sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta del pie. Yo me imagino que era un tormento esa enfermedad. Y de repente aparece en escena su esposa. Y le dice a Job, oye, en buen plan, o sea, a mí si tu Dios, digo, lo estoy parafraseando,
si tu Dios me quita lo material, luego me quita a mis hijos, luego permite que te enfermes de esa manera, ¿sabes qué le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y cuántas veces él hubiera podido decir en lo natural, en su lógica humana? Sí, yo creo que a Dios ya se le pasó la mano, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con este Dios y ¿saben qué? Me voy de la iglesia porque aquí no encontré a Dios. Aquí lo único que encontré fue sufrimiento, tribulación, tristeza, amargura. Mejor me hubiera quedado sin Dios en mi vida. Pero lo que aprendió Job estando en esas circunstancias fue precisamente a ser fiel a Dios, pese a sus circunstancias desfavorables. Porque nosotros estamos muy hechos a que si Dios me bendice, si Dios restaura, si permite que tenga dinero para pagar mis deudas, si aparte me da para que me vaya un mes de vacaciones en Europa, está bien. Estoy bastante agotada, estoy cansada, le sirvo mucho. Yo creo que ya Dios me tiene un premiecito por ahí. Nos gusta todo el bien, pero le dice Job a su esposa: ¿será que yo pueda recibir todo el bien de mano de Dios? Y cuando llegue el mal, no lo recibo. Y ¿sabes qué? Yo no quiero darte la impresión de un Dios malo y que te va a hacer la vida miserable y que tú tienes que estar cantando aleluya, gloria a Dios. Dios no se equivoca, porque Él es omnisciente. Y Él sabe de qué manera tiene que tratar con cada una de nosotros. Y Él sabe qué es lo que quiere conseguir después de todas esas pruebas. En el caso de Job, él pasó todas esas pruebas, aprendió a serle fiel a Dios, porque te digo una cosa, cuando llega Satanás y te pone la duda y te dice: ¿y tu Dios ha permitido que sufras tanto? ¿Qué clase de Dios es ese? Y entonces tú empiezas a dudar del amor de Dios y dices: ay, no, sí, mejor ya, bye. ¿Sabes qué? Él no tuvo eso en su corazón, no tuvo nunca dudas de lo que Dios estaba haciendo, nunca tuvo dudas. Dice que permaneció fiel aún en medio de las crisis, fiel a Dios. Gracias. Aún en medio de las crisis desfavorables. Y dice en el versículo, dice: entonces Job, en Job 1, 20 y 22, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando le dice la mujer: maldice a tu Dios y muérete, él adora a Dios. Y eso es lo que realmente empieza a cambiar. A lo mejor no tu circunstancia, lo que empieza a cambiar en tu interior. Porque dicen las Escrituras en 1 de Pedro que nuestra fe tiene que ser probada. Y que es necesario que padezcamos y que tengamos algunas tribulaciones. El apóstol Pablo, al ver la grandeza de Dios y su fidelidad y su amor, él aprendió a ver las tribulaciones como cosas leves. Esta leve tribulación, tú dices leve, temporal. Y aquí dice que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a esa estatura es a donde Dios nos quiere llevar. Cuando tú y yo podamos de todo corazón agradecerle a Dios en medio de circunstancias que nos están viviendo, en medio de injusticias, en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en medio del dolor que todo eso te
Dice la Escritura que todas las cosas a las que le amamos nos ayudarán a bien, conforme al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque Job salió de esta tribulación y dicen las Escrituras que él tuvo 3 veces más de lo que tuvo al principio. Yo no te digo que esta sea una promesa para ti, fue una promesa que Dios restituyó a Job en todas las cosas y le dio 3 veces más. Ahora nosotros somos muy convenencieros y como que siempre dicen, bueno, pues quién quita y si Dios me restaura, ¿verdad? Pero Dios tiene que tratar con todo eso. Dice que Dios quiere que añadamos a nuestra fe virtud. La virtud es moralidad y la virtud también es piedad, es amor, contentamiento, dominio propio. Y yo quiero terminar nada más diciéndote que en esta enfermedad de Job, como en todas, aparecen unos amigos. Y a mí me tocó mucho lo que dice un amigo que se llamaba Elifaz. Dice que llega junto a Job y entre tantas cosas que están platicando, Elifaz le dice que en la vida, en la tierra, vamos a encontrar aflicción. Y le dice a Job, pero yo sé que si estuviera en la aflicción, lo primero que haría sería buscar a Dios y encomendar a Él mi causa. Y yo quiero invitarte esta mañana a que tú cierres tus ojos en este momento. Hemos visto los ejemplos bíblicos de estas aflicciones, de estas crisis. Hemos visto lo que cada uno de ellos tuvo que aprender. Y yo quisiera que tú hoy vengas nuevamente a Dios. Yo no sé cómo esté tu relación con Él, pero si ha habido algo en tu vida que tú has mirado como injusto, yo te pido que hoy lo puedas contemplar como algo justo que Dios está permitiendo para bien en tu vida. Que tú te concentres en ir a tu cuarto, ir a buscarlo en oración y le preguntes, Señor, ¿por qué estoy en medio de esta crisis? Ya no quiero pedirte que la cambies, que la quites, que la desaparezcas. Quiero pedirte que yo pueda aprender lo que tenga que aprender en ella. Porque yo quiero salir de aquí fortalecida. Yo quiero salir de aquí viendo tu mano como la vio Naamán. Yo necesito una intervención tuya, divina. Necesito un milagro. Necesito que tú me sanes. Necesito que sanes mi corazón. Yo quiero rendirme a ti. Quiero dejar a un lado todos mis planes, mis expectativas. No quiero ya darte órdenes y decirte qué es lo que yo estoy esperando. Yo quiero hoy someterme al plan que tú ya tienes para mí. Quiero seguir viendo tu mano protegiendo mi vida. Quiero alegrarme de ver que tú me sostienes. Porque hoy entiendo que ningún mal que el hombre haya querido hacerme me tocará, porque tus propósitos y tus planes prevalecen y no pueden cambiar, porque yo soy tu hija y porque tú estás alrededor mío mirando y contemplando día y noche. Has visto mi clamor, has visto mi llanto, he inundado mi almohada de lágrimas y tú has sido sensible a mi crisis y a mi dolor. Y yo hoy quiero decirte que te amo, que cambien o no las circunstancias, voy a dejar que tú operes en mi vida, que tú operes un cambio,
mandamientos y reconozco que eres rey y reconozco que el plan que tú diste a esta humanidad fue la salvación a través de Jesucristo y que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hoy quiero hacer una reforma en mi vida espiritual, en mis creencias, en mis ideas, en mis expectativas. Hoy quiero plantarme en tu verdad. Quiero plantarme en lo que tú has decretado para mí. Hoy quiero alejarme ya del disturbio de lo de ayer para contemplar tu bondad. Quiero que tú me sanes espiritualmente, que quites mi pecado. Dile, perdóname por mi soberbia. Perdóname por haberte susurrado mis ideas, por haber pensado que tú te tienes que someter a mis expectativas. Porque hoy entiendo que yo me tengo que someter a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que en ti está la abundancia, el poder, que el que te busca es prosperado. Pero no solamente es buscar lo material, es buscar el bien espiritual que tú tienes para mí. Es buscarte a ti, es buscar la dicha de estar en tus brazos, es buscar la dicha de conocerte, de tener una intimidad contigo espiritualmente y de caminar de acuerdo a tus principios. Porque quiero tu perdón y quiero que tú entres a mi vida. Te entrego toda mi vida. No solamente te entrego mis pecados, mis enfermedades, mis problemas. Te entrego todo lo bueno que hay en mí. Y te lo entrego para que tú hagas de ello lo que tú quieras. Quiero vivir en esos planes, en esos propósitos benditos, porque hoy sé que mis planes son pequeños al lado de los planes que tú tienes para mí. Hoy sé que aún el dolor, que aún la prueba, aún la crisis me van a formar de acuerdo al propósito y al llamado que tú tienes para mí. Y hoy te rindo mi vida y mi voluntad, y hoy recibo tu perdón, y hoy inicio una vida contigo. Quiero caminar contigo y entiendo que este es un pacto eterno. Y yo quiero que tú entiendas que este día que tú le rindes tu vida al Señor, lo apuntes en una agenda. Nunca olvides cuando empezó tu vida en Cristo, cuando tu caminar con Él. Yo he caminado más de 30 años a su lado. He padecido injusticias ministeriales en mi vida familiar y yo sé que todo eso ha contribuido para bien, porque Dios me ama. Y estoy aquí para decirte, yo conozco a un Dios fiel, a un Dios poderoso, a un Dios que reina, a un Dios que te saca de la inmundicia, del pozo cenagoso, a un Dios que te dice, tengo para ti otra historia. Una historia que hoy inicia a mi lado. Una historia de amor, una historia de tratos, una historia en la que yo tengo que hablar contigo en lo personal. Una historia en la que tú y yo vamos a conversar a diario. Yo te digo a ti, mujer, no empieces a caminar con Dios y desistas de caminar con Él. Porque la clave para que Dios te transforme, para que tú lo puedas conocer, es que tú permanezcas y persistas fiel a este llamado que Dios te hace en esta mañana. Y que a pesar de las pruebas, a pesar de los sinsabores, a pesar de todo, puedas disfrutar de su amor y saber que todo está en control. Lo bueno y lo malo. Todo está en control, todo está bajo su dominio. No hay nada que se le pueda escapar. Y Él tiene cuidado de ti. Él es el único que puede tener cuidado de ti. Es
déjale tu carga, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entrégale todas tus cargas, todos tus planes, todas tus angustias, porque Dios quiere que salgas de aquí hoy libre, renovado, sanado, con el poder de Dios para enfrentar esas crisis, pero ya no vas a estar sola, vas a ser en la gracia y en el poder de Dios. Que Él te envuelva en esa gracia preciosa, que tú te sientas reposada, y cuando tú detectes que te está volviendo a doler, te metas en la intimidad a orar, a buscar su rostro, a buscarlo a Él. No te conformes a cómo has estado viviendo. Dios quiere traer más firmeza, más plenitud a tu vida, que pases a otro nivel de fe, que haya dominio y templanza en tu vida, pero que sobre todas las cosas no busques los beneficios de Dios, búscalo a Él, búscalo a Él, búscalo a Él, y deja que Él haga lo que tenga que hacer. Yo quisiera pedirte en esta mañana, si tú has rendido tu vida a Cristo hoy y le has dicho perdóname, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te voy a pedir te pongas de pie. Ponte de pie en esta mañana, sé valiente y dile a Dios, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sé valiente, levántate y dile, Señor, yo creo en ti, yo necesito de ti, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte, quiero ir a la Biblia, quiero que tú te reveles en mi vida hoy, quiero permanecer pese a las pruebas, quiero seguir viniendo, seguirme instruyendo y seguirte a ti hasta que yo muera, que nadie me aparte de tu lado. Búscalo, mujer, búscalo, porque ahí es donde está realmente la sanidad, la templanza, el amor, la fuente de vida. Él es el gran yo soy. Él es el Señor de señores. Él es el único. Ámale con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Ámalo, búscalo, deséalo, deséalo. Dile las mañanas, a pesar de mi panorama,